Imagina por un momento que retrocedes en el tiempo, más de 3000 años atrás, a las orillas del río Nilo. El sol es implacable, el aire es seco, y sobre todo, y todo se alza una figura monumental, el faraón. No es solo un rey, es un dios en la tierra. Su palabra es ley, su voluntad es el destino. Ahora, imagina que tu vida entera depende de servir a esta figura divina. Suena fascinante, ¿verdad? Pero también aterrador. Bienvenidos a un viaje al antiguo Egipto, donde exploraremos cómo era realmente la vida de aquellos que servían al faraón, una existencia al borde del miedo. Para la mayoría de los egipcios, el faraón era una figura lejana, casi mítica, pero para un grupo selecto era una presencia diaria y abrumadora. Estos eran los cortesanos, los sirvientes, los sacerdotes y los altos funcionarios que formaban el círculo íntimo del poder. Su proximidad al faraón les otorgaba un estatus inmenso, riqueza y privilegios que el campesino promedio ni siquiera podía soñar. Sin embargo, este privilegio tenía un precio muy alto. Un error, una palabra fuera de lugar o incluso una simple mirada equivocada podía significar la ruina, el exilio o la muerte. Comencemos por el puesto más alto después del faraón, el visir. Piensa en él como el primer ministro del antiguo Egipto. Era la mano derecha del faraón, responsable de supervisar la administración del reino, la recaudación de impuestos, la justicia y los grandes proyectos de construcción, como las pirámides y los templos. Ser visir era el pináculo del poder, pero también una posición increíblemente peligrosa. El visir debía equilibrar las demandas del faraón con las necesidades del pueblo, gestionar las intrigas de la corte y asegurarse de que todo funcionara como un reloj. Si los graneros se vaciaban o una provincia se rebelaba, el primer responsable ante el faraón era él. La presión era constante y el fracaso no era una opción. Un faraón complacido podía colmarlo de oro y honores, pero uno disgustado podía despojarlo de todo en un instante. Luego estaban los sacerdotes. En una sociedad donde la religión lo impregnaba todo, los sacerdotes del culto al faraón y a los grandes dioses como Amón-Ra tenían un poder inmenso. Su trabajo no era solo realizar rituales, eran los intermediarios entre los dioses y los mortales. El sumo sacerdote de Amón en Tebas, por ejemplo, llegó a rivalizar en riqueza y poder con el propio faraón. Su deber era mantener el Ma'at, el orden cósmico y la justicia divina. Esto significaba interpretar los sueños del faraón, leer los presagios y asegurar el favor de los dioses. Si una plaga asolaba el país o el Nilo no crecía lo suficiente, la culpa podía recaer en los sacerdotes por no haber apaciguado a los dioses correctamente. Su vida era un delicado baile para mantener el equilibrio divino, y cualquier tropiezo podía ser interpretado como una traición celestial. Ahora, bajemos un escalón hacia la vida cotidiana en el palacio. Imagina ser un sirviente personal del faraón. Podría ser el copero real, encargado de probar su vino para asegurarte de que no estuviera envenenado. Tu vida dependía literalmente de cada sorbo. O quizás el portador del abanico, cuya tarea era mantener fresco al faraón bajo el sofocante sol egipcio. Un trabajo aparentemente simple, pero que requería estar de pie durante horas, en silencio, siempre alerta a las necesidades del monarca. Estos sirvientes vivían y trabajaban en una jaula de oro, disfrutaban de comida, ropa y refugio de una calidad muy superior al resto de la población, pero su libertad era nula. Estaban de servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre bajo la atenta mirada de su señor. La intriga y la conspiración eran el pan de cada día en la corte. Las diferentes facciones, a menudo lideradas por las esposas reales y sus hijos, competían por el favor del faraón y, en última instancia, por la sucesión al trono. Un cortesano inteligente tenía que aprender a navegar estas aguas turbulentas,
Aliarse con la facción equivocada podía ser fatal. Un rumor malintencionado, una acusación de traición, y tu carrera y tu vida podían terminar abruptamente. El famoso complot del harén durante el reinado de Ramsés III es un ejemplo perfecto. Una de sus esposas secundarias, Ti, conspiró con otros funcionarios para asesinar al faraón y poner a su propio hijo en el trono. Aunque el complot fue descubierto y los conspiradores castigados severamente, demuestra la atmósfera de paranoia y ambición que reinaba en la corte. Nadie estaba a salvo. Incluso los arquitectos y artesanos que construían las tumbas y templos del faraón vivían bajo una presión inmensa. Tomemos el ejemplo del Valle de los Reyes. Los hombres que excavaban y decoraban estas tumbas secretas vivían en un pueblo aislado, Deir el Medina, para mantener la ubicación de las tumbas en secreto. Eran artesanos altamente cualificados y bien pagados, pero su trabajo era supervisado de cerca. Los retrasos no eran tolerados. Además, conocían los secretos más profundos del faraón, la ubicación de su lugar de descanso eterno y los tesoros que lo acompañarían. Este conocimiento era peligroso. Aunque eran respetados, también eran, en cierto modo, prisioneros de su propio arte, vigilados para que nunca revelaran lo que sabían. Su vida dependía de su habilidad y de su silencio. ¿Y qué pasaba con los militares? Los generales que lideraban los ejércitos del faraón en batalla podían alcanzar una fama y una riqueza inmensas. Héroes como el futuro faraón Horemheb, que empezó como general, son un testimonio de ello. Pero la guerra era un negocio arriesgado. Una derrota en el campo de batalla no solo significaba una pérdida estratégica para Egipto, sino también la ira del faraón. El monarca se presentaba a sí mismo como un guerrero invencible, y un general que fracasaba manchaba esa imagen divina. Las consecuencias podían ser terribles. Además, un general demasiado popular y exitoso podía ser visto como una amenaza para el propio trono, despertando los celos y la desconfianza del faraón. La vida de un sirviente del faraón, sin importar su rango, era una constante actuación. Tenían que mostrar una devoción y lealtad absolutas en todo momento, incluso si por dentro sentían miedo, resentimiento o ambición. El arte egipcio nos muestra escenas idealizadas de sirvientes sonrientes y obedientes, pero la realidad debió ser mucho más compleja. Cada día era una prueba de lealtad, de competencia y de habilidad para sobrevivir en un entorno donde el poder absoluto residía en una sola persona, una persona considerada un dios. El miedo no era solo a la ira del faraón, sino también al fracaso en el cumplimiento del deber sagrado. Servir al faraón era servir a Egipto, era mantener el orden del universo. Fracasar en esa tarea tenía consecuencias no solo personales, sino cósmicas. Esta creencia profunda añadía una capa de presión psicológica inmensa a sus vidas. No solo temían por sus vidas, sino también por el destino del mundo, tal y como lo conocían. Así que, la próxima vez que veas la máscara dorada de Tutankamón o las majestuosas estatuas de Ramsés II, recuerda a las miles de personas cuyas vidas se consumieron a su servicio: médicos, escribas, soldados, sacerdotes, sirvientes. Todos ellos vivieron a la sombra de los dioses en la tierra, disfrutaron de lujos y poder, pero pagaron el precio con su libertad y a menudo con un miedo constante. Su historia es un recordatorio fascinante y aleccionador del poder absoluto y de la fragilidad de la vida humana frente a él. La jornada del faraón comenzaba mucho antes de que el sol se elevara sobre el desierto. Al amanecer despertaba en sus aposentos privados, un santuario de lujo y seguridad. No estaba solo. Un séquito de sirvientes de altísima confianza lo asistía en cada paso. El primer ritual era el baño. No era un simple aseo, sino una ceremonia de purificación con aguas perfumadas con flores y aceites. Luego venía el vestido. El faraón no elegía su ropa.
Los sacerdotes y estilistas seleccionaban túnicas de lino finísimo, joyas de oro y lapislázuli, y por supuesto, el tocado ceremonial que lo identificaba como gobernante, ya fuera la corona doble, el nemes o la yut. Cada pieza tenía un significado simbólico y mágico diseñado para protegerlo y afirmar su poder divino. Una vez preparado, el faraón no desayunaba como nosotros. Su primera obligación era religiosa. Se dirigía al templo privado del palacio para realizar las ofrendas matutinas a los dioses. Él era el único intermediario entre el mundo mortal y el divino. En teoría, era su deber realizar este ritual en cada templo de Egipto, pero en la práctica delegaba esta función en los sumos sacerdotes, actuando ellos en su nombre. Sin embargo, este acto matutino en su templo personal era fundamental. Era una forma de reafirmar su conexión con los dioses y asegurar el Ma'at, el orden cósmico del universo. Cualquier fallo, cualquier desastre natural como una mala inundación del Nilo, podía ser interpretado como una señal de que el faraón había perdido el favor divino, una idea peligrosísima. Terminados los rituales, comenzaba la jornada laboral del faraón. Se trasladaba a la sala de audiencias, un espacio imponente diseñado para intimidar y maravillar a los visitantes. Aquí se sentaba en su trono, flanqueado por guardias de élite y sus consejeros más cercanos, como el visir, su mano derecha. Recibía a embajadores de reinos lejanos como Mitanni o Hatti, que traían tributos y mensajes diplomáticos. Cada palabra, cada gesto era analizado. Un error diplomático podía desencadenar una guerra. También escuchaba informes de sus generales sobre campañas militares y de sus arquitectos sobre la construcción de templos y tumbas. Tomaba decisiones que afectaban a millones de personas, desde la gestión del grano hasta la impartición de justicia en casos importantes. Pero la corte era un nido de víboras. Mientras el faraón atendía asuntos de Estado, a su alrededor se tejían redes de espionaje e intriga. Cada persona en esa sala, desde el visir hasta el copero que le servía el vino, tenía sus propias ambiciones. El poder absoluto del faraón lo convertía en el objetivo número uno. Las conspiraciones no eran un mito de Hollywood, eran una amenaza constante y muy real. La más famosa quizás fue la conspiración del harén contra Ramsés III, documentada en papiros judiciales, revela cómo una de sus esposas secundarias, llamada Tille, conspiró con altos funcionarios para asesinarlo y colocar a su propio hijo en el trono. Imaginen la paranoia. El faraón no podía confiar plenamente ni en su propia familia. El veneno era el arma silenciosa preferida. Por eso, el papel del catador real era de vida o muerte. Esta persona probaba cada plato y cada bebida antes de que llegara a los labios del faraón. Era una posición de enorme confianza, pero también de un riesgo extremo. Si el faraón tenía un enemigo poderoso, el catador era a menudo el primer objetivo. Los médicos reales también vivían bajo una presión inmensa. Si el faraón enfermaba, su reputación y su vida estaban en juego. Un remedio fallido podía ser interpretado no como un fracaso de la medicina, sino como un acto de traición. La seguridad era obsesiva. La guardia personal del faraón, a menudo compuesta por mercenarios extranjeros considerados más leales que los propios egipcios, nunca se separaba de él. Incluso los momentos de ocio estaban cargados de tensión. Al faraón le gustaba cazar en los pantanos del Nilo o en el desierto, persiguiendo desde aves hasta leones. Pero estas cacerías no eran solo un deporte, eran una demostración pública de su fuerza y virilidad, una metáfora de su capacidad para someter a los enemigos de Egipto y mantener el orden. Salir del palacio, sin embargo, lo exponía. Cada expedición de caza era una operación militar a pequeña escala, con exploradores asegurando el área y guardias formando un perímetro impenetrable.
Un accidente fortuito durante una cacería era una oportunidad perfecta para sus enemigos. ¿Y qué decir de la familia real? La línea de sucesión era la fuente más común de conflicto. El faraón solía tener una gran esposa real, cuyo hijo varón era el heredero principal, pero también tenía un harén con docenas, a veces cientos, de esposas secundarias y concubinas, cada una con sus propios hijos. Cada madre soñaba con ver a su hijo en el trono de las dos tierras. Esto creaba facciones rivales dentro del propio palacio. Hermanos conspiraban contra hermanos, y las reinas movían sus hilos en las sombras, forjando alianzas con sacerdotes, militares y nobles influyentes. El famoso Tutankamón ascendió al trono siendo un niño, probablemente tras las muertes prematuras y sospechosas de otros miembros de la familia real. Su propia muerte a los 19 años sigue siendo objeto de debate. ¿Fue por enfermedad o fue asesinado? Al final del día, agotado por las audiencias, las ceremonias y la vigilancia constante, el faraón se retiraba de nuevo a sus aposentos. La noche no traía necesariamente paz. Era el momento de mayor vulnerabilidad, el momento en que los asesinos podían intentar colarse en el palacio. Los guardias redoblaban la vigilancia. El faraón a menudo compartía su lecho no solo con una reina, sino rodeado de protectores de confianza en las antecámaras. Su vida era una paradoja, era un dios viviente, dueño de todo lo que veía, pero al mismo tiempo era un prisionero en su propio palacio dorado, sin poder confiar en casi nadie. Su poder era su mayor fortaleza y a la vez su mayor debilidad, atrayendo la ambición y la traición como la luz atrae a las polillas. La vida de un faraón no era solo de opulencia, sino una lucha diaria por la supervivencia, un juego de ajedrez mortal donde un movimiento en falso, una palabra equivocada o un momento de descuido podían significar el fin. Detrás de la máscara dorada y la fachada divina había un hombre de carne y hueso, rodeado de peligros que nosotros apenas podemos imaginar. Espero que este viaje al corazón del poder egipcio les haya parecido fascinante. Si quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la historia, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.